Dios Gracias. bendiga a mi hermano. Ok. ¿Verdad? Gracias, hermano. Sí, hermano. Dios le bendiga. Bueno, gracias. Aquí pongamos ahí. Ok. Necesito encender, ¿verdad? Ok. ¿Pueden escuchar mejor o no? ¿Quién no puede escuchar? No, ¿quién puede escuchar? ¿Todos? ¿Me escuchan bien? Ok. Entonces, bueno, si está bien, yo lo quito esto. ¿Está bien? Buenas noches otra vez. Me llamo Roberto Breaker. Pues aquí estamos. ¿Cuántos han aprendido algo en esta semana de ayer? ¿Alguien? Solo el hermano Walter, ¿verdad? Y no más. Bueno, yo espero que van a aprender, porque por esto aquí estamos, aprender la palabra de Dios y que estamos firmes en las cosas de Dios, ¿verdad? Y no estamos en cualquier lado, siempre estamos, como digamos en inglés, en la misma página, amén. Siempre con la misma mente en las cosas y en las doctrinas de Dios. Bueno, estamos estudiando los 7 misterios en la Santa Biblia. Y ayer hemos hablado del número 1, lo cual es misterio, y yo te recomiendo traer papel y lápiz para tomar notas, ¿verdad? Porque sí, como ella hace, bien hecho, ¿verdad? Gracias. Y pues es bueno que tiene esta información, porque a veces esto es lo que pasa, entra aquí y sale por aquí. Entonces es bueno tener apuntado para leer otra vez y recordar, amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar del número 2, misterio de Cristo en vosotros que creáis. Y vamos a hablar de, y como hemos hablado anteayer, estábamos hablando que cuando uno acepta al Señor, tiene Cristo en su corazón. Esto es bíblico y esto es más o menos lo que vamos a hablar hoy de Cristo, que mora adentro de nosotros creyentes. Y es una buena enseñanza. Pero vamos a comenzar en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, mientras que estás buscando, voy a poner otra vez aquí nuestro perfil, ¿verdad? Nuestro perfil de la Biblia. Siempre me gusta dibujar, amén. Está bueno para mí, aunque que no puedo hacerlo bien, me gusta dibujar. Y hemos hablado ayer del nacimiento de Jesús. Cuando nació, el nacimiento de Jesús. Y el número 1 que hemos estudiado, más o menos, es hablando de cuando fue nacido, el nacimiento virginal, ¿verdad?, de Cristo, Dios manifestado en la carne. Hoy vamos a hablar de este tiempo y qué pasa cuando uno es salvo, cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. Y nosotros vamos a estudiar de este tema, ¿ok? Entonces esto es el número 2 que se aplica aquí en este tiempo. Y ya no estamos bajo la ley, amén. Aquí estamos bajo la gracia. Este tiempo de la ley era más para Israel. Pero hoy es para ¿qué? Para la iglesia, amén. ¿Todos están conmigo? Ok, a veces me puede decir amén, ¿verdad? Porque esto apoya mucho al predicador. Porque está pensando a veces que hay un bullo, ¿cómo se llama? Búho. Que diga, y solo escucho esto yo de afuera. Entonces necesito saber que están conmigo escuchando. Amén. Entonces vamos a comenzar con Efesios capítulo 4. Y quiero ver cuántas veces que usa la palabra misterio aquí en este pasaje el apóstol Pablo. Porque estamos hablando de los misterios. Efesios 4, 1 al 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Estoy correcto? Sí. Seguimos. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas. Bueno, vamos a ver. Yo me equivoqué. Capítulo 3 quería. Vamos a capítulo 3. Lo siento, ¿verdad? Efesios 3. A veces pasa, ¿verdad? Esto es lo que quería. Pero era buen pasaje lo que hemos leído también.
Pero Efesios capítulo 3, ¿qué dice? Por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dado para con vosotros, que por revelación Él me dio a conocer el misterio. Ahí está la palabra, el misterio, como antes escribí en breve. Lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Otra vez usa la palabra. El cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Y dice, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dado esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y aún más sigue, pero varias veces ahí habla del misterio. Y como hemos visto, hay 7 misterios. Cada vez que tenemos el culto y estamos estudiando cada uno, yo le voy a apuntar al versículo donde él dice tal misterio. Y vamos a estudiar los 7 misterios. Hoy vamos a hablar del misterio de Cristo en nosotros. Pero antes de llegar ahí, el contexto aquí es el Evangelio. Y yo quería mencionar otra vez el Evangelio. Ayer yo dije cuál es el Evangelio y dónde está en la Biblia. Y solo el hermano Waller me contó. Y nosotros buscamos la referencia, ¿verdad? ¿Quién recuerda dónde está en la Biblia el Evangelio? ¿Alguien? Olvidaron. Qué vergüenza, ¿verdad? Voy a sacar mi cinta ahí. No. Pero vamos otra vez. 1 Corintios 15, 1 al 4. Busque conmigo 1 Corintios 15, 1 al 4. Y yo quiero que repitan conmigo, por favor. 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Otra vez? 1 Corintios 15, 1 al 4. Es muy importante. El Evangelio se encuentra 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Por qué digo yo esto? Porque la Biblia dice que tenemos que aceptar el Evangelio por fe para ser salvos. Y cuando somos salvos, debemos compartir con otros, predicar a otros. El Evangelio es tal. ¿Ok? ¿Dónde está? 1 Corintios 15. 1 al 4. Hermano, si me puedes leer estos 4 versículos, por favor, en voz alta, por favor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos. No creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Amén. Dice que si no había creído en vano. ¿Sabe qué significa creer en vano? Hay una diferencia entre creer de mente y creer de corazón. Hay algunos en el mundo que dicen, yo sé que Cristo murió y fue sepultado, pero aquí creen, pero de corazón no. Nunca han aceptado para ellos mismos. No tengo tiempo, ¿verdad?, dar el testimonio de mi abuela, pero por años mi abuela no era salva. Y no quería nada con Dios, era católica antes y ella creía en la evolución. Y ella, algún día, yo traje a la casa muchos videos en contra de la evolución. Y mi abuela miró cada uno y ella dijo, ahora creo que no somos demonios. Creo que sí existe de Dios, pero no fue salvo. Entonces, después de mucho tiempo, mi papá siempre predicando a ella el Evangelio. Ella dijo, no, yo entiendo, yo creo que Cristo murió por todo el mundo. Hasta los católicos dicen esto. Pero ella nunca aceptó para ella misma. Siempre era algo que Jesús hizo por los demás, nunca para ella. Entonces, antes de morir, algunos 2 años antes de morir, de la edad de 94, mi abuela estaba pensando en la muerte y ella me dijo, mire, otra vez enséñeme el Evangelio. Y yo tomé como 40 minutos dando versículos y llegamos aquí. Y ella dijo,
¿Sabes qué? Yo creo que Jesucristo murió por mis pecados. Ve como antes creía aquí, que sí era algo que sí pasó algún día para otros, pero nunca había recibido ella para sí mismo hasta aquel día. Y era de corazón. ¿Ve la diferencia? Entonces es muy importante. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Derramó su sangre, ¿verdad? Fue sepultado, resucitó. Y esto es el evangelio. ¿Por qué? Por nuestros pecados, para salvar a nosotros. Bueno, esto es muy importante. Es algo que predicó muy fuerte el apóstol Pablo. Y yo también quiero predicarlo como Pablo, ¿verdad? Cada uno de nosotros debemos predicar. ¿Qué predicó el apóstol Pablo? Vamos a Gálatas 1. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Pablo está hablando de este evangelio que él predicó, del evangelio de 1 Corintios 15, 1 al 4. Y en Gálatas 1, 11 y 12, Pablo dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí no es según hombre. No era su propia opinión, ¿verdad? Dice, porque ni yo lo recibí del hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Es algo que Jesucristo dio al apóstol Pablo y dijo, vaya a todo el mundo y predicar esto. Esto es lo que nosotros debemos predicar también. Hermano, ¿prediques tú este evangelio? Ok, bueno, yo no sabía si estuve en una iglesia buena o no. Pero sí, si esto es el evangelio que prediques, anda bien. Porque esto es el evangelio para nosotros. Como hemos leído, ya leíste, sois salvo por medio de creer en este evangelio. Amén. Vamos a ver otra cosa bonita. Vamos a Hechos 13. Hechos capítulo 13. Salió a predicar en capítulo 13 el apóstol Pablo por primera vez. Fue ordenado por la iglesia, pusieron manos encima de él, orando por él, la ordenación de él. Él salió predicando. Y mire lo que él predicaba en Hechos 13, 38 y 39. En Actos o Hechos 13, 38, mire lo que dice. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por ¿de quién habla? De Jesús, os es predicada remisión de pecados, lo cual es perdón de los pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que creyere. La salvación es por medio de creer. Y aquí es la primera vez en todo el libro de Actos o Hechos en que miramos una palabra, justificado. Justificados. Me gusta esta palabra, justificados. O la justificación. Somos justificados por fe, no por obras. Muchos hoy en día, las sectas falsas, las religiones que no son correctas, ellos enseñan, por tus obras tú puedes llegar al cielo. No es posible, no es la predicación de este evangelio. No fue la predicación de Pablo. Pablo predicó justificados por fe. Hay tres cosas que nos justifica. ¿Sabía esto ustedes? Buscamos Romanos 3:24. Romanos capítulo 3. Somos justificados por tres cosas según la palabra de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24. Justificados, ¿qué? Dice, 3:24. Que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Ok? Bueno, estamos en este tiempo de la gracia. Somos justificados por la gracia de Dios. Ahora vamos a ver el segundo. Romanos 5:1. Romanos 5:1 dice, justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Por la gracia, por la fe. Y el número 3, ¿qué es? Por la sangre. Mira versículo 9. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. De la sangre de Cristo. Pues básicamente dicho, la salvación es por la gracia de Dios, por nuestra fe y la sangre derramada de Cristo.
Y yo no tenía tiempo de dar mi testimonio de salvación porque estamos hablando de este tema, pero yo quería rápidamente al principio darle un poco de mi testimonio. Yo acepté al Señor Jesucristo el 29 de julio de 1992. Y yo he ido a la iglesia toda mi vida, pero tan confundido fui. Yo pensé que la salvación era por mis obras, por lo que yo hice. Entonces mi papá me preguntó, ¿eres cristiano, hijo? Y yo dije, pues sí, porque soy buena persona. Y él me dijo, vamos a ver en la Biblia, no hay justo ni hay uno. Y me mostró que no soy buena persona. Y dice, ¿eres cristiano, hijo? Y yo dije, sí, porque fui bautizado. Ajá, mira, hijo, lo que dice la Biblia. Esto viene después de salvación, no para ser salvo. Yo estoy pensando que el bautismo me salvó. Entonces me dice, ¿eres salvo, hijo? Sí, porque soy miembro de una iglesia. Ajá, hijo, mira lo que la Biblia dice. Y yo tenía mi fe puesto no en Cristo y lo que Él hizo y su sangre, en mis obras, en mi iglesia, en mi membresía, en todo eso. Entonces mi papá dice, ¿eres salvo, hijo? Y yo dije, pues quién sabe. Porque Él había quitado de mí todo en que yo estuve confiando, en mis obras. Y mi papá dice, ¿quieres saber cómo ser salvo y saber que tú eres salvo? Me llevó aquí. Después me llevó aquí a Romanos capítulo 3. Y yo voy a leer lo que mi papá me mostró. Y yo acepté al Señor en versículo 25. En Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación. Y hasta allí llegó mi papá y dice, ¿entiende esta palabra? Y yo dije, no, yo me voy a buscar el diccionario, dije. Y mi papá dijo, no te vayas, yo le voy a explicar. Una propiciación es como un sustituto. Mi papá dijo, ¿qué tal, hijo, si tú vas a McDonald's con un rifle y tú matas a 5 personas en McDonald's? ¿Mereces ir a la cárcel? Y yo dije, sí, papá, si yo había hecho esto, pues sí, merezco ir a la cárcel. Dice que, ¿mereces morir también? Yo dije, sí, papá, si yo hubiera matado 5 personas, es cierto, yo merezco morir por mi crimen, ¿verdad? Y mi papá dice, porque en Florida hace, no sé, aquí en Kansas, pero cuando uno hace tal cosa, le meten en la silla eléctrica. ¿Conoce qué es la silla eléctrica? Uno que es malo, que había matado mucho, le ponen ahí y otro está aquí con el interruptor y muere, así. Y mi papá dice, tú mereces ir a la silla eléctrica si hubiera matado a 5 personas. Y yo dije, sí, papá. Y mi papá dice, ¿sabe qué es una propiciación? Es un sustituto. Mi papá dijo, ¿qué tal si yo entro? Y yo digo, no matas a él. Yo voy a tomar su lugar. Suéltalo, vaya bien, que le vaya bien. Y yo muero en tu lugar. ¿Qué tal si yo hago esto? ¿Y sabe qué hice? Yo dije, papá, ¿esto harás para mí? Y mi papá dijo, no, en ninguna manera. Y yo, papá, pero él dijo, la cosa que quiero contar es Cristo hizo esto para usted. Yo debería ir al infierno y pagar por mis pecados, pero Cristo tomó mi silla eléctrica y en mi lugar pagó por mis pecados. Aquí está su silla eléctrica, la cruz. Yo debería morir en la cruz por mis pecados, pero Él murió en mi lugar, como mi sustituto, como mi propiciación. Entonces, en mi lugar, por mis pecados. Entonces, allí me explicó mi papá y después leímos aquí en Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación, o como un sustituto, ¿verdad? ¿Por la qué? ¿Por la fe en qué? En su sangre. Tenemos que tener puesto la fe en la sangre de Cristo, porque es la sangre que salva, no nuestras obras. La obra de Cristo, lo que Él hizo por nosotros. La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Dios demanda 2 cosas en la Biblia. Yo leyendo la Biblia, yo veo que Dios demanda algo de nosotros. Número 1, cuando uno peca, sangre. Porque está enojado. Pecaste, quiero sangre. En el Antiguo Testamento habían que traer sacrificio de sangre, animales. Pero también en Hebreos dice que Dios demanda fe. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Y cuando nuestra fe está en lo que Cristo hizo, en su sangre, somos salvos. Amén. Esto es mi manera de explicar el Evangelio. Y doy gracias a Dios por mi papá, porque Él me ganó a Cristo por explicarlo así. Y yo vi a Cristo como mi propiciación. Y en aquel día, 29 de julio de 1992, como a las 10 en la mañana, hasta en la cocina de la casa, mi papá me enseñó y yo acepté a Cristo, confiando en la sangre. Y mi papá dijo, ahora hijo, ¿eres cristiano? ¿Eres salvo? Yo dije, ajá, porque ahora mismo entendí. Toda mi vida estuve pensando, es por mí y mis obras, pensando que soy buena persona. Pero en aquel día yo me fijé, soy pecador y solo Él me puede salvar. Yo no puedo salvar a mí mismo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué tal? Bueno, por esto es tan importante la sangre. Pero vamos a Colosenses 1, porque el mensaje de hoy es en realidad lo que pasa después que uno es salvo. Pero yo quiero primero enseñarle cómo ser salvo. Amén. Salvo por la fe en la sangre preciosa de Cristo. Pero cuando uno recibe a Cristo, ahora entra Jesucristo adentro de ellos. Mire lo que dice, y aquí vamos a ver la palabra misterio. Colosenses 1, 25 hasta 27. Dice, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por vosotros, para que cumpla la palabra de Dios. A saber, el misterio, ahí está la palabra, que has estado escondido de los siglos y de las generaciones, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Otra vez usó la palabra, muchas veces usó la palabra misterio. Dice que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces este misterio es el misterio en cuanto de Cristo adentro de nosotros. Cristo adentro. Yo acepté a Cristo como mi Salvador y yo tengo, lo escribí mal, yo tengo a Jesucristo adentro de mí. Cristo en mí. Qué bendición, ¿verdad? Porque Él es mi Salvador y Dios es mi Padre. Yo soy un hijo de Dios. ¿Y quién mora en mí? Jesucristo. Bueno, en el mundo hay gente que no son salvos, que ni tienen a Dios. Otros pues son del diablo y tienen demonios. Imagínense qué horrible es tener un demonio adentro. Pero cuando somos salvos ya no podemos. Solo tenemos Dios adentro. Entonces, esto es el misterio de Cristo en vosotros. Ahora, ¿qué es un misterio? Algo que no podemos explicar. Pero debemos entender y creer. Porque Cristo está en el cielo, ¿verdad? Amén. Pero cuando yo acepto a Él, Él está en mi corazón. ¿Cómo puede estar ahí y aquí a la misma vez? Y no solo esto, mi esposa está salva. ¿Cómo puede estar ahí y aquí y allá? Y yo no sé cuántos hay salvos en el mundo, pues que 100 millones quizás, cristianos verdaderos, no sé. Pero ¿cómo puede estar en cada uno de ellos? ¿Has pensado en eso? Es un misterio, pero es verdadero, es lo que la Biblia dice. Y como hemos visto ayer, ¿verdad? Somos alma, cuerpo y espíritu. Y el espíritu está vacío, pero cuando aceptamos a Cristo, entra adentro el Espíritu Santo. Entonces, yo me gusta hablar de esto. Como vamos a ver, Gálatas 2:20. Yo tengo adentro de mí Dios, porque Jesucristo es Dios. Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo explicamos esto? Solo debemos creerlo porque la Biblia lo dice. En Gálatas 2:20, mire lo que dice. Soy crucificado con Cristo, mas vivo, dice. Ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Oiga bien, ¿quién vive adentro de mí si soy salvo? Cristo Jesús. Cristo en vosotros, que creáis, dice. Y ahí dice, aún más, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Cristo adentro del creyente. Vamos a 1 Corintios 3:16. Yo solo quiero dar muchos versículos, ¿verdad? Porque esta es una cosa bien importante que entendemos, que cuando uno es salvo, tiene Dios, tiene Jesucristo adentro. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si somos salvos, tenemos el Espíritu de Dios que mora adentro. Es Jesús, pero también se llama el Espíritu Santo porque es el Espíritu de Jesús. Mira 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Oigan bien lo que dice versículo 20. Me encanta este versículo. Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Según la palabra de Dios, ¿me puedes leer Hechos 20, 28? Según la palabra de Dios, mi alma, ¿qué dice la palabra de Dios? Es comprada por Dios. Entonces mi alma ya no es mío, ya pertenece a Jesús. Ya no es mi alma, es de Él, porque lo compró. Cuando yo compro algo, ¿de quién es? De mí, porque lo compré. ¿Qué dice Hechos 20, 28? Hablando de Jesús. Por tanto, mirad por vosotros por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ganó por su propia sangre. En inglés dice que lo cual Él compró con su propia sangre. Jesús compró mi alma. El precio, su sangre. Entonces, Él pertenece a mí porque está morando adentro de mí. Y yo no alquilo mi casa, ¿verdad? Porque ya es de Él. Él es el dueño de mi alma. Qué bonito esta enseñanza, ¿verdad? Pero es bíblico. Otro, Romanos 8. Entonces yo solo quiero compartir versículos y enseñar esto y que sea una bendición, ¿verdad? Mejor pienso yo que Dios habla que yo, ¿verdad? Miramos lo que dice en Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Cuando uno es salvo, tiene el Espíritu Santo adentro. El alma es de Dios, ahora tiene su lugar el Espíritu Santo adentro. El problema es el cuerpo. El cuerpo de nosotros todavía es un cuerpo de pecado. Pero lo que está adentro, el alma, el Espíritu, ya son de Dios. ¿Ok? ¿Todos entienden eso? Amén. Ok. Tengo 3 puntos y ya vamos a terminar. Porque ya, falta tiempo, ¿verdad? Pero, ¿cómo entra Dios adentro de nosotros? Voy a poner aquí los 3, ¿verdad? Hemos visto que Dios entra cuando somos salvos. Pero, ¿cómo entra? ¿Cómo entra Dios? O ¿cómo entra Jesús, podemos decir, en nuestros corazones? Vamos a Efesios 3:17. Efesios 3:17. Yo sé que ya sabe esto, ¿verdad? Pero es importante que recordamos y que escuchamos otra vez y que fijamos con nuestros ojos, ¿verdad?, dónde está en la Biblia. Porque tenemos que creer lo que Dios dice en la Biblia. Amén. Es importante. Efesios 3:17, ¿qué dice? Que mora Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. ¿Ok? ¿Quién mora dentro del creyente? Jesús. ¿Cómo? Por la fe. Entonces la fe es tan importante. Sin fe no somos salvos. ¿Fe en qué? Pues fe en el sacrificio de Cristo. Fe en lo que Él... ¿En qué tienes tu fe? En este mundo hay gente que dicen con la boca que son cristianos. Hacen profesión de la boca, pero no tienen posesión de Cristo porque no son salvos. Su fe es en otra cosa. Como mi testimonio, ¿verdad? Pensé que fui salvo porque fui a la iglesia y fui bautizado y yo muchas cosas. Pensando mi fe, tenía mucha fe yo, pero en mí mismo, no en Cristo, no en su sangre. Fui perdido, fui religioso y perdido. Y yo no quiero ver otros así, ¿verdad? Pero yo imagino que sí, hay algunos. Quizás aquí hay alguien que no es salvo, que ha dicho con la boca, sí, acepto a Cristo. Pero ¿en qué estás confiando?
Mi papá siempre, cuando él habló de Cristo a otros y testificando, mi papá siempre tenía esta pregunta al pecador. Y la pregunta era así. Mi papá se falleció en 2010. Extraño mucho a mi papá porque él era bueno en testificar a otros. Pero él siempre preguntó, si mueres ahora mismo y estás ojo a ojo con Jesucristo, y Jesucristo dice, ¿y por qué debes entrar aquí? ¿Por qué piensas tú que tienes derecho a entrar en el cielo? ¿Cómo vas a responder? Y esto fue la pregunta de mi papá. ¿Cómo respondes tú a esta pregunta? Y algunos dicen, pues, porque soy buena persona y demando que me permita entrar. Uy, equivocados son. Muestra que están confiando en ellos mismos, ¿verdad? O, bueno, porque pues hice limosnas, ¿verdad? Y fui masón, ¿verdad? Y buena, no, eso es una persona que no entendió el evangelio. Están pensando que deben entrar al cielo por lo que ellos hicieron. Mal puesto su fe. Entonces no tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué va a decir el Señor? Vete tú al infierno. Y preguntan a mi papá esto, a algunos. Ajá, ¿y qué va a decir usted entonces? Y mi papá dijo, 2 palabras nomás. Si me pregunta Jesús, ¿por qué debo dejarte entrar? Mi papá dice, la sangre. No hay otra razón que yo tengo derecho a entrar. Solo confío en su sangre porque por esto soy lavado. Porque yo no tengo derecho a entrar, sino por confiar en lo que tú habías hecho por mí. Porque esto es lo que salva. Amén. ¿Están conmigo todos? Somos salvos por fe. Ahora, ¿cuándo entra el Espíritu Santo? Esto es una buena pregunta. ¿Cuándo entra? ¿Cuándo? ¿Dónde lleva acento? ¿La A? ¿Cuándo? Sí. ¿Cuándo entra el Espíritu Santo adentro de nosotros? Hay muchas denominaciones en el mundo y cada uno dice otra cosa. Bueno, cuando tú haces tal cosa entra el Espíritu. Pero ¿qué dice la Biblia de cuando viene, cuando entra el Espíritu Santo? Uno de mis más favoritos versículos es Efesios 1:13. Porque Efesios 1:13 nos enseña exactamente cuándo, al mismo instante que entra el Espíritu Santo adentro. Vamos a leerlo. Efesios 1:13 dice, en el cual esperasteis. Para mí es interesante, en inglés dice confiasteis, por confiar, por fe. Entonces, pero en el español antiguo, esperar también significaba creer. No sé si sabía esto. En el cual esperaste también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Ok? Hay que oírlo, ¿verdad? En el cual también desde que creísteis, fuisteis ¿qué? Sellados con el mismo. Entonces, sellados, es una buena palabra, sellados. Pero dice que al oír y creer. Entonces, cuando creemos, esto es cuando entra el Espíritu Santo. Al mismo instante que aceptamos por fe. Y mire la palabra usada, sellados. Sellados con el Espíritu Santo. Ayer, hermano Waller vino con carne en un jarro, ¿verdad? Sellado. ¿Qué significa sellado? Que no puede escapar. Ya está. Nada puede entrar y lo que está adentro no puede salir. Entonces, para mí es una gran promesa. Al instante que creímos, recibimos. Y estamos sellados. No sale. Amén. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo vino y salió. Y vino y salió. Y vino y salió. Pero en el Nuevo Testamento, según el apóstol Pablo, cuando tiene, ya tiene para siempre y no sale. Qué gran bendición. ¿Recuerdas? Pecó David en el Antiguo Testamento. En el libro de Salmos está orando y dice, Señor, te pido no quitas de mí tu espíritu. Dice él. Porque en aquel tiempo pudiera venir y salir. El otro rey, Saúl, ¿se llamaba? ¿O Saúl? ¿Cuál era? Saúl. Saúl tenía el Espíritu Santo y lo perdió. Y tenía y lo perdió. Y tenía y lo perdió. Pero hoy no es así. No tenemos y sale. Y tenemos y sale. Así no es. Hoy dice que somos, si somos creyentes de verdad, sellados. Yo no puedo debatir con Dios. Si Él dice sellados, somos sellados. Hay algunas religiones hoy que dicen que uno puede perder la salvación.
Ok, entonces tenemos que quitar de la Biblia este versículo. Si esto es la verdad. Yo pienso que esto no es la verdad. Cuando dice sellado con el Espíritu Santo, ¿qué significa? Sellados con el Espíritu Santo. Amén. Hasta mire el versículo 14. Dice que fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. 14. Que es las arras de nuestra herencia. Hasta la redención de la posesión que comprada. Bueno, dice comprada en inglés. Adquirida también. Comprada para alabanza de su gloria. Otra vez Dios está diciendo, mire, tu alma es mío, lo compré, pertenece a mí, no a usted. Y usted no, ¿cómo puede perder la salvación si la salvación es vida eterna? Si uno puede perderlo, entonces no era eterna. Eterna significa por toda la eternidad. Si es posible perderlo, entonces mintió Jesús, porque solo era vida temporal. ¿Puede mentir Jesús? En ninguna manera. Entonces yo leo en la Biblia muchas cosas. En 2 de Corintios 1:22, otra vez dice que Jesús nos selló. 2 de Corintios 1. Entonces yo, pues, me gusta leer la Biblia porque las promesas son grandes de Dios. Está diciendo en 2 de Corintios 1:22, el cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces yo tengo el Espíritu Santo. Y yo duermo bien en la noche, ¿verdad? Yo no en la noche, ¡oh! Salió, no, ¡ah, no! No, yo tengo la promesa de Dios que cuando acepté en aquel día, mora en mí y está sellado adentro. Y doy gracias a Dios por esto. Pues la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué dice Gálatas 3:2? Gálatas 3:2. ¿Cuándo es que recibimos el Espíritu Santo? Gálatas 3:2 dice, está hablando el apóstol Pablo y dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Algunos equivocadamente piensan que es por obras que son salvos. Pero los que están obrando todavía no tienen el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no viene hasta que creen. Si no creen, entonces no tienen. Otros equivocadamente piensan que, yo puedo aceptar al Señor y recibir, pero por mis obras, así hago mal, Él va a salir. Y yo puedo perder la salvación. ¿Ok? Entonces la palabra sellado no significa sellado. Porque sellado es, no puede salir. ¿Me entiendes? ¿Están conmigo? Entonces yo quiero seguir lo que la Biblia dice, ¿verdad? Como le digo ayer, ¿verdad? Opiniones son como esto y cada uno tiene dos y cada uno huele, ¿verdad? Hay muchos que con sus opiniones dicen, mi opinión es, pues, puede perder la salvación. Bueno, tenemos problema. Jesús mintió entonces. Pablo está equivocado cuando dijo sellado. No estamos comprados entonces. Sí podemos perderlo. ¿Me entiendes? Entonces, gracias a Dios que tenemos las promesas de Dios. Gálatas 2:16, ¿qué dice? Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado. Otra vez y otra vez y otra vez la Biblia dice que salvación es por fe. Y cuando creímos, somos salvos y entra el Espíritu Santo y está sellado adentro de nosotros que somos salvos. Ahora, la última cosa que quiero decir es esto. Algunos piensan que puede salir el Espíritu Santo de un creyente. Entonces yo voy a preguntar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estamos sellados? ¿Puede salir el Espíritu Santo? Bueno, Pablo dice esto en Efesios 4:30. Una cosa interesante. Mire lo que dice en Efesios 4:30. En Efesios 4:30, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados. Otra vez dice. Hemos visto dos versículos. Aquí está el tercero, ¿verdad? Sellados con el Espíritu Santo. Dice, el cual estáis sellados para el día de la redención. Ahora, ¿qué es el día de la redención? Efesios 4:30 era. El día de redención, ¿ok? Hay que explicar. Nosotros tenemos cuerpo
nosotros tenemos alma y nosotros tenemos espíritu. Según 1 Tesalonicenses 5:23, ayer hemos visto. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo de Dios entra. Y estamos sellados. Pero la Biblia dice que todavía tenemos un cuerpo de pecado. Y Pablo habla, y yo no tengo tiempo de ir a todos los versículos en que Pablo dice, mire, el cuerpo es el problema. El cuerpo es vil, el cuerpo es todavía pecaminoso. Y la vida cristiana es una vida espiritual contra la carnal. La carne se llama. Entonces yo como cristiano tengo que luchar la lucha de la fe. Pablo dijo esto, ¿verdad? Hay que luchar. Cuando yo vivía en Honduras, a veces tenía que ir a la ciudad grande, Tegucigalpa. Y allí yo no quería manejar porque manejan locos ahí. Entonces yo siempre busqué un taxi, ¿verdad? Y siempre pregunto al taxista, ¿qué tal? ¿Cómo está? Luchando, me dijo. Cada vez que pregunté, ¿cómo está? Luchando. Siempre dijeron, luchando. Y por fin, después de un año, yo pregunté, ¿por qué siempre dice luchando? No, cada día es una lucha para tener comida. Yo entendí, pero la vida cristiana, ¿sabe qué es? Una lucha. Tenemos un cuerpo de pecado que quiere pecar. Pero cuando somos salvos, tenemos Espíritu Santo. Pablo dijo que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Si andamos en la carne, ¿qué hagamos? Pues pecamos. Pero si andamos en el Espíritu, andamos. Pero algunos dicen, si andamos en la carne, perdimos. ¿Cómo perdimos el Espíritu Santo si está sellado? No. ¿Sabe qué perdimos? Galardones en el cielo. Y esto vamos a hablar cuando llegamos al número 4. Pienso que voy a hablar un poco de los galardones que nosotros como cristianos podemos ganar. Porque después de ser salvo, no estamos obrando o trabajando para ser salvo. Ya somos salvos y sellados. Servimos a Cristo para poner arriba los tesoros. Y la Biblia dice que hay oro y plata y piedras preciosas. Y lo que hago para mi Señor me da galardón en el cielo. Pero si ando en la carne, pierdo. Es imposible perder la salvación. Pero podemos perder galardones en el cielo. ¿Entienden eso? Entonces yo quiero seguir lo que la Biblia dice. Y yo quiero, predicar lo que la Biblia dice. Y la Biblia habla de la salvación. Dice que cuando somos salvos, somos sellados, somos nacidos de nuevo. ¿Es posible perder su mamá y papá? Pues es posible, porque tú eres hijo de él, que mueren. Pero siempre son sus padres. Siempre tiene su nombre. Me llamo Roberto Breaker. ¿Qué tal si yo me voy al otro lado del mundo? Vivo en China, cambio mi nombre a Ching Chong Pung o algo así. Mi hijo Conrado, ¿quién es su padre? ¿Yo todavía? No pierda su paternidad. ¿Qué tal si él crece y peca? Yo no digo, bueno, ya no es mi hijo. Quizás puedo de la boca decir, pero siempre queda mi hijo. Cuando somos nacidos de Dios, somos hijos de Dios. La única pregunta es, ¿eres tú hijo obediente o desobediente? Cuando son hijos desobedientes, ¿qué? Hay que dar un poco de amor con la faja, ¿verdad? Esto es lo que hace Dios con nosotros. En el libro de Hebreos dice, buscamos Hebreos 12, porque quiero citarlo bien, porque olvido de memoria. Pero mira lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Entonces, por esto como cristiano, yo sé que no puedo perder la salvación, pero puedo perder galardones en el cielo y también puedo perder un poco de comunión con Dios. Y si yo sigo pecando, Dios tiene una faja muy larga. ¿Me entiendes? Y puede castigarme aquí. Un cristiano no puede ir al infierno, pero puede perder muchas cosas. Entonces, por esto debemos servir a Dios. Y mucho más que pudiera dar, ¿verdad? Yo casi no tengo tiempo, pero quería mostrarle algunas cosas que dijo Jesús. Siempre, ¿qué es la salvación? Es vida eterna. No podemos perder algo que es eterno.
Amén. Entonces estoy feliz que cuando me salvó Jesucristo, me salvó una vez. La salvación es algo que pasa una sola vez. No es, oh, yo fui salvo 15 veces. Escuché un hombre que dijo así, yo acepté al Señor 20 veces. Yo dije, wow, ¿cómo? Bueno, entonces no estaba sellado ni una vez de los cuantas veces que me dijo. Es alguien que no entendía. Cuando entendemos bien el Evangelio y lo que Pablo dijo, entendemos, una vez acepté y soy sellado, estoy sellado con el Espíritu Santo. ¿Me entienden eso? Y hasta Jesús lo dijo lo mismo, que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice? Pues, cuando creímos, tenemos vida eterna. ¿Hasta cuándo dura la vida eterna? ¿Hasta la primera vez que pecamos? Entonces no era vida eterna, era vida temporal. ¿Me entiendes? ¿Qué dice Juan 5:24? Estas son las palabras de Jesús mismo. Juan 5:24, Jesús hablando. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y oiga muy bien lo que dice. Y no vendrá a la condenación. No va al infierno. Mas ha pasado de muerte a vida. ¡Wow! Qué gran promesa, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 6:37? Debemos entender esto. Muchos que dicen que uno puede perder la salvación no entienden que estamos aquí. Piensan que estamos acá. O quizás ahí es otro lado. Si uno no va al rapto y aquí está en la tribulación, pues si toma la marca de la bestia no es salvo. Pero es otra dispensación. Aquí estamos, como le digo, ¿verdad? En el mall, ahí dice, eres tú aquí, ¿verdad? Bueno, aquí estamos todavía y aquí estamos esperando el rapto. Y la doctrina de la Biblia es a aceptar, somos sellados. No podemos perder la salvación. Juan 6:37, ¿qué dice? Juan 3:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, oiga bien, promesa de Jesús. ¿Puede mentir Jesucristo? No. Dice él, de ninguna manera le echaré fuera. ¡Wow! ¡Qué gran promesa! Entonces doy gracias a Dios por la salvación. Otro, Juan 10:27. Juan 10:27, otra vez hablando de Jesucristo. Juan 10:27 hasta 30. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellos me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre. Ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Wow! Está hablando de la salvación Jesús y dice, cuando tú eres salvo, estás guardado aquí, en mi mano. ¿Quién puede quitar algo de la mano de Jesús si es Dios? Pero aún más dice, ¿y sabes qué? La mano de la Padre está aquí también. Doble seguro, nadie me va a quitar. Estoy bien sellado en dos manos. Qué gran bendición, ¿verdad? Entonces yo creo que la salvación es seguro. Cuando somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, somos sellados, somos hijos de Dios, somos seguros en las manos de Dios. No podemos perderlo. Pero la pregunta es, ¿eres tú de verdad salvo? Esta es la pregunta. Yo no conté esto, pero antes de ser salvo, yo estuve en una iglesia. Y ¿sabes qué? Yo sé que es una iglesia que algunos de ustedes fueron antes. Mi mamá fue a la iglesia Pentecostés por 4 años. Y yo estuve adentro de esta iglesia y no escuché ni una vez el Evangelio. Cuando me salí de esto, es cuando mi papá me enseñó y yo acepté al Señor. Y yo dije, wow, estuve yo engañado. Hermano Eduardo dijo que él escuchó el Evangelio en esta iglesia. Bueno, gracias a Dios, a mí no, nunca escuché. Cada iglesia pues es diferente, ¿verdad? Pero la doctrina, ¿qué es la doctrina? La doctrina bíblica es sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces yo quiero seguir a la doctrina pues correcta, la doctrina bíblica. Y yo sé que todavía hay muchos en esta religión que dicen, no, uno puede perder la salvación.
¿Ok? Pero ¿dónde está en la Biblia eso? Usualmente van a Hebreos capítulo 6. Y yo no tengo tiempo de leer Hebreos 6, pero Hebreos 6 está hablando Pablo y dice, si fuera posible perder la salvación, él no dice que sí puede perder. Dice, si fuera posible, es imposible ser salvo otra vez. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, si fuera posible perder la salvación, la única manera de ser salvo otra vez es, tendría que venir otra vez Jesús, nacer y vivir 33 años aún otra vez y morir en la cruz aún otra vez. ¿Va a hacer esto Jesús? Pues en mi vida he pecado bastante, entonces Él tiene que venir cada otro día, ¿verdad? No, la Biblia dice que Cristo murió una sola vez. Entonces, ¿cómo puede uno que es salvo perder si está sellado con el Espíritu Santo? Si es la verdad que podemos perder la salvación, tendrá que morir otra vez el Señor. Y Él no va a hacerlo porque ya murió. No sé si conoces la Iglesia Católica, pero ¿qué enseña la Iglesia Católica? Este sacrificio de Cristo, pues estaba bonito, pero no sirve. Tú tienes que ir a la misa. Y ellos dicen que la misa es un sacrificio continuo. Ellos están diciendo que la misa que dan ellos es matar a Jesucristo otra vez. Entonces, esto es como hablan ellos de esto. Sí, puede perder, pero matamos otra vez a Jesús para usted. Qué guácala eso, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos para matar a Jesús? Los mismos sacerdotes que lo mató la primera vez. Amén. Fariseos son. No, la Biblia es muy clara. Bueno, buscamos ahorita Hebreos capítulo 10. Claramente nos enseña que Jesucristo murió una sola vez. Y que este sacrificio de Él pagó por cada pecado, pasado, presente, lo que hagamos, y futuro. Y cuanto que amo a Cristo, yo no quiero pecar. A veces hago mal y peco. Y yo digo, Señor, lo siento. Yo sé que no perdí mi salvación, pero perdí yo mi pues gozo, ¿verdad? Perdí mi gozo. Hebreos capítulo 10, mire lo que dice. Hebreos 10. Bueno, vamos a leer versículos 10 hasta 12. Por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. ¿Cuántas veces murió Jesús? Una vez. Y este sacrificio hecho una sola vez es lo que nos salva y nos da vida eterna. Y esto es cuando entra el Espíritu Santo y estamos sellados. Cuando aceptamos por fe. 11. Y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está la misa. Y los sacrificios, bueno, venga a la misa, perdonamos. Pero la Biblia dice, no, la misa no sirve para nada. No puede ser salvo por la misa. No, ni es sangre la misa, es alcohol, es vino. Son borrachos, ¿verdad? No, Cristo derramó su sangre. Y mira versículo 12. Pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. Entonces, somos salvos por esta ofrenda de Cristo. Solamente podemos ser salvos una vez y no podemos perderlo. Pero una cosa que yo he visto que para mí es muy triste. Hay muchos que están confundidos y no entienden que la salvación es por lo que Cristo hizo. Algunos piensan que es por obras solamente. Equivocados son y ¿qué hacen? No quieren nada del sacrificio de Cristo. Otros piensan, yo acepto a Cristo, pero hay que tener buenas obras o lo voy a perder. ¿Qué están haciendo? Están diciendo que la salvación es por fe y obras. Ok, entonces tú eres el co-redentor, ¿ah? Tú eres el co-salvador. No era suficiente lo que Cristo hizo por ti. Tú tienes que ayudarle, ¿ah? No, es lo que Él hizo una sola vez. No es por nuestras obras. Es por la obra de Cristo. ¿Me entienden eso? Entonces yo no sé quién es salvo y no aquí, ¿verdad? Porque en realidad no conozco a ustedes muy bien. Pero tú puedes pues buscar en su propio corazón. Tú debes pensar en esto. ¿En qué estás confiando? ¿Tienes tu doctrina sana? ¿Entiendes esto?
Porque algunos están pensando, pues si hago me voy al infierno. Esto para mí es uno que no ha entendido bien. ¿Cómo puedo ir al infierno si la Biblia dice que estoy sellado? ¿Ok? ¿Me entienden? Entonces, prediqué de esto porque quiero que tenemos nuestra doctrina sana. Y al principio de yo dije que si tenemos bien cada uno de estos guardados aquí, nunca podemos apartar en falsa doctrina o en una denominación falsa. Porque esta es la doctrina sanísima de la Biblia. Amén. ¿Estás de acuerdo, hermano, con lo que predico? Yo quiero predicar lo que la Biblia dice. Y lógicamente, pues, es lo que Cristo hizo para salvarnos, no lo que hagamos, ¿verdad? Pero yo no quiero ir porque es lógico, yo quiero seguir lo que Dios dice. No mi opinión, ¿verdad? Y la cosa que quiero saber es, ¿eres salvo? ¿De verdad? ¿Has aceptado a Cristo? ¿O todavía estás pensando, pero por mis obras, tengo que ayudar a Cristo a salvarme? Esto no es la salvación. Él es quien nos salva. No podemos salvar a nosotros mismos ni añadir a la salvación. Es Cristo que salva. Amén. Amén. ¿Entienden eso? Ok, hermano, si quieres venir y si quieren preguntas a ellos, pues después si podemos o algo, pero le dejo a usted, hermano. Gracias. Dios bendiga a nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Qué bonita enseñanza. ¿Sí están aprendiendo? Amén. A que no salga póngase un tapón aquí y para que no se vaya. Así que es bonito, mi hermano, la palabra de Dios. Las enseñanzas son bonitas, ¿verdad? Es donde uno aprende más, ¿verdad? ¿Sí, hermana? Yo tengo una pregunta. Sí. Si brevemente la puede contestar. Me quedé pensando, ¿cómo sacó eso del 666? Porque dice que nosotros somos 3 y sacó 2, 3. Sí. Ok, ayer sí hemos hablado que nosotros somos de 3 cosas. Pero al nacer la primera vez no tenemos el Espíritu Santo adentro. Entonces somos 2 de 3 porque el Espíritu está vacío. No tiene nada adentro. Entonces si somos 2 de 3, tú puedes ir a un calculador. 2 entre 3 es .666. Y por esto la Biblia dice que es el número del anticristo, porque es un número muy feo, que en la tribulación el anticristo va a decir, todos tienen que tomar la marca de la bestia, que es 666. Pero también la Biblia dice en Revelación 13:18, también es número de hombre. ¿Por qué es número de hombre? Porque el hombre falta algo. Por esto necesitamos ser salvos, para que entre el Espíritu Santo a morar adentro. ¿Me entiendes? Diga, ¿qué más? Quiere decir que nosotros podemos ser el anticristo en esos tiempos si no tenemos... No, si somos salvos, salgamos aquí a rapto. Sí, entonces, pero si uno no va a rapto, sabemos una cosa, no fueran salvos. Entonces, si uno no va al rapto y no era salvo, ¿qué necesita? Pues venir a Cristo, pero también morir como mártir. Porque cuando viene el anticristo va a decir, hay que tomar mi marca. Y si dice no, degollados están. Y la Biblia dice en Revelación, los degollados están delante del trono de Dios en el cielo. Interesante, ¿verdad? Hoy la salvación es creer en la sangre que Jesús derramó por nosotros, por su gran amor. En la tribulación hay que derramar su propia sangre por amor de Cristo. No queremos pasar a la tribulación. No, entonces si somos salvos ahora, ya no vamos a pasar, porque sellados con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? En Efesios 4:30 dice, hasta el día de redención. Y olvidé explicar bien esto. En realidad, el día de la redención de que habla es la redención del cuerpo. Porque al rapto recibimos un cuerpo glorificado. Ahorita todavía estamos en un cuerpo de pecado. Y algunos cristianos ya han muerto. Y sus almas están en el cielo y en la tierra, en la tumba, sus cuerpos. Los cuerpos de ellos van a resucitar al rapto. Pero si estamos vivos, Dios va a cambiar este cuerpo vil. Era en Filipenses, olvidé el versículo, perdón, porque tengo muchos versículos. Pero al rapto, este cuerpo de pecado, la Biblia lo llama vil cuerpo. Dios va a cambiar a un cuerpo glorificado como el cuerpo que tenía Cristo cuando Él resucitó. Y ya nunca vamos a tener pecado.
ya estamos con Cristo y no podemos pecar ni una vez. Entonces siempre con el Espíritu Santo y todo. Entonces yo no tengo miedo de entrar a la tribulación porque yo sé que voy, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, me lleva. Si no tengo el Espíritu Santo, ¡push! Pero si tiene, esto es lo que lleva arriba. ¿Entienden? Bueno, ¿contesté? Ok. ¿Otra? Está bien, me gusta contestar. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? Ya que la hermana ya ni tuvo el valor. ¿Alguien más? Hermano Miguel, vio que raspió, como que quería hablar. Sí. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Aquí estamos aún más, ¿verdad? Otros días. Ella preguntó que si no tenemos a Cristo, si no somos salvos, ¿somos anticristos? Bueno, en una forma podemos decir, porque si no está en favor de Cristo, está contra de Él, ¿verdad? A no aceptar es rechazar, en realidad. Pero hay un anticristo que va a gobernar en la tribulación. Pero aún Juan dice que hay muchos anticristos. Y los anticristos usualmente son los que están muy en contra de Dios. Sí, ¿entienden? ¿Algo más? ¿Alguien más? Ya entendí mejor. Ok, qué bueno, qué bueno. Esto queremos, que entiendan, que tiene bien en su mente la Biblia y que todo tienen bien, porque es nuestra responsabilidad ganar otros a Cristo y enseñarlos y traerlos, ¿verdad?, para que aprendan más. Y los que ganamos a Cristo, más galardones en el cielo. ¿Cuántos aquí han ganado otro a Cristo Jesús? ¿Alguien? Levante la mano. Levante la mano si has ganado otro a Cristo. Hermano Waller, Eduardo, pues vergüenza, ¿verdad? Porque si somos salvos y vamos al cielo, debemos llevar con nosotros otros. Amén. ¿Y cómo? Predicar el Evangelio. Es muy fácil. Vaya a uno de sus vecinos o en trabajo, donde trabajas, pregunta, ¿usted sabe qué es el Evangelio? ¿El qué? En nuestra iglesia predicamos el Evangelio. He escuchado esta palabra. ¿Quieres saber qué es? Pues sí. Y abrir la Biblia y mostrarlo. ¿A dónde? ¿En qué? ¿En qué cita es? ¿En qué cita es? Primera de Corintios 15:1. Qué fácil, ¿verdad? Y aún hay más versículos buenos, pero eso es un buen versículo para mostrar. ¿Sabías tú que Cristo murió en tu lugar por tus pecados? ¿Sabes que va a ir a quemar si no tienes perdón? ¿Quién puede perdonar? Cristo. Y lavar con su sangre de tus pecados. Es una cosa, pues, importante. Y aún más porque yo pienso que estamos muy cerca del rapto. Entonces, tan importante. Amén. Amén. Otra pregunta más. Jóvenes, ancianos, adultos. Y los demás, sí hay. Amén. Ya Amén. muchos somos viejos en el Evangelio, ¿cierto o no es cierto? Aquí tenemos muchos años ya que muchos venimos. ¿Usted le habían enseñado la Biblia así como la está enseñando el hermano en estos días? Hay muchas iglesias, muchas, que solo se basan por emociones. Se emocionan por muchas cosas, pero se olvidan de los puntos importantes. Escudriñar las Escrituras. Amén. Dice la palabra escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas, ¿qué? Hallaréis la vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Roberto y véngase mañana. Si le gustó, véngase mañana, y si no le gustó, véngase de nuevo. Amén. ¿Verdad? Para aprender más. Mañana viene el misterio de Cristo y la iglesia. El misterio de Cristo y la iglesia. ¿Qué será eso? Sí. ¿Usted entiende eso? Yo no lo entiendo, mañana lo voy a entender. Sí. ¿Verdad? Y ya está en Efesios 5. Sí, Ahí está. en Efesios. Hay que leerlo. Pero muchas veces leemos, pero no entendemos. ¿A cuánto les pasa eso? Que leen la Biblia y no la entienden. Por eso Dios ha puesto hombres para enseñar. Amén. ¿Verdad? Hombres que Dios les ha dado ese don de enseñar. Así que póngase sobre sus pies si no hay más pregunta. Y como dijo el hermano, ¿estamos seguros que todos hemos recibido a Cristo en nuestro corazón? Si Cristo viniera esta noche,
sonara esa trompeta, ¿está seguro que usted se iría? Usted dirá, pero ¿cómo va a ser eso? Es puro cuento. No, es la realidad. Amén. ¿Cómo se fue nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo se fue? Por arriba. Fue elevándose, elevándose, elevándose. Y si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, dice la palabra de Dios que cuando suene la trompeta, nosotros vamos a ser levantados con poder. ¿No hay nadie que quiera aceptar a Cristo en esta noche? Que diga, yo he vivido confundido por mucho tiempo, pero en esta noche comprendí que solo por la sangre soy justificado. Por la sangre tengo el perdón de pecados. Por la sangre tengo la fe, la certeza de creer. Amén. ¿Hay alguien que quiera aceptar a Cristo en esta noche? Si no lo hay, oramos y nos despedimos en palabras de oración. Y véngase mañana, mi hermano. Amén. Véngase. Llegue temprano a las 7 porque estamos empezando a las meras 7. No somos como otras iglesias que, no viene nadie. Vamos a empezar 7:10. No llega nadie, 7:30. ¿Verdad? Aquí tenemos que aprender a empezar a la hora que es. Amén. ¿Verdad? Así que vamos a orar y véngase mañana. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos estamos llenando de esta palabra, Señor. Estamos comiendo pasto verde, Señor, y nos estamos poniendo fuertes en tu palabra, Señor. Gracias por tu siervo, Roberto, Señor, que trajiste, Señor, a este lugar para instruirnos, para enseñarnos de tu palabra. Llénalo más de tu sabiduría, llénalo más y más de tu palabra, Señor. Dale más entendimiento, Padre, para que Él sea de bendición como lo ha sido para otros. Así que sea para nosotros también. Ahora nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Te pido bendición para todos mis hermanos. Para la visita que nos está visitando, bendícela también, Señor. Ahora nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia. Llévanos con bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.